Buen día. Buenos días. Antes que nada, quisiera empezar felicitándonos, porque yo me siento también muy contenta de formar parte de este gran equipo de la Primavera Educativa. Me dice María Fernanda que se ha olvidado presentarme. Sí que me has presentado. Soy Encarna Cuenca. En estos momentos estoy de presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, de lo que me siento muy orgullosa. Y estamos trabajando muchísimo por fomentar la participación. Y en ese sentido decía que me siento yo también contenta, satisfecha, feliz de participar, de formar parte y de trabajar para que la gente, para que los niños, para que las familias, los sindicatos, toda la comunidad educativa forme parte, participe, esa palabra tan maravillosa sin la cual no es posible la inclusión. Participar es formar parte. Y para formar parte nos tenemos que sentir escuchados. Necesitamos tener voz y necesitamos saber que esa voz es escuchada, convertir eso en una conversación. Un congreso de inclusiva dentro de la Primavera Educativa y Andrea Giraldez para hablarnos de conversación creo que es un 10 para el comité organizador. Muchísimas felicidades porque Andrea creo que es la persona que mejor podría hacerlo. Andrea, ahí tenéis su currículum. Creo que hablar del currículum de Andrea nos lleva demasiado tiempo y creo que lo que es muy importante es todo aquello que no somos capaces de encontrar en una página en Internet sobre ella. Andrea nació en Córdoba, Argentina, y nació ya envuelta por las notas del piano de su madre. Eso ya la fue configurando como persona especial. Eso la hizo encaminarse hacia el mundo de las artes, sobre todo la música. Y no fue más allá por culpa de una profesora, no sé si se llamaba doña Celia. Olga se llamaba, que le pidió a los niños de su clase que hiciesen un dibujo. Andreíta, entusiasmada, fue con su cuadernillo azul a entregar su dibujo. Cuando su profe lo vio, lo agarró y le dijo: nunca sabrás dibujar. ¿Fue así? Así fue. Andrea todavía hoy se piensa que no sabe dibujar, pero sí que hace cosas artísticas, sí que sabe dibujar y está participando en un diploma en la Universidad de Valencia hablando sobre ilustraciones. Luego, algo sabrá. Se superó a sí misma y se superó gracias a todas las oportunidades que la vida le fue dando y gracias, por supuesto, también a su esfuerzo. Siguió estudiando, vivió como músico durante mucho tiempo y después vivió de educación. Y vivió en Argentina, en Madrid, en Barcelona. Ahora dice que está viviendo en Londres. Yo no lo sé, porque cuando intento contactar con ella, igual está en Australia, en Ecuador, que en Catarroja. Pero vamos, ella con sus niñas, dos preciosas gemelas, ahora está en Londres. Andrea ha participado en el Ministerio de Educación en la elaboración de los currículums de artística, junto con Pilar Pérez, otra persona entrañable y querida que también está con nosotros. Ha participado como asesora en la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahora está trabajando como coaching, tiene más de 30 libros publicados, ha dado conferencias en todo el mundo, está dando un curso en la UNED en las que hay profesores de 20 países distintos. Y yo creo que esa visión, ese recorrido personal, ese estar con gente tan distinta todos los días, la han dotado de una capacidad para escuchar impresionante. Estar con Andrea es sentirse escuchado. Estar con Andrea, conversar con Andrea, es sentir que cuando has acabado te vuelves más rico. Es como ese viaje por las Ítacas que te hacen descubrir cosas que no habías pensado. Y no en vano, la ponencia de Andrea es coaching educativo, una moda. Ella no afirma, pregunta.
Y ahora lo veremos y cada uno sacaremos nuestra propia conclusión y la haremos nuestra. Y continúa, conversar para entendernos. Si no escuchamos, no podemos conversar. Si no conversamos, no podemos participar. Y si no participamos, estaremos excluidos. Nosotros y todos los demás. Por lo tanto, yo ahora os propongo que escuchemos muy atentamente a Andrea. A todos los tuiteros os digo, por favor, preparad vuestros móviles porque no da puntada sin hilo y vale la pena. Y, Andrea, te digo, queridísima amiga, la palabra es tuya. Te escuchamos. Gracias, Bueno, buenos días a todas y a todos. No me esperaba esto, ¿eh? Así que ahora las emociones están... Normalmente a uno le presentan y leen todo eso que se puede leer en la red, uno mira para abajo, pero bueno, esta presentación ha sido distinta y muy emotiva. Gracias a todas y a todos por estar aquí otra vez. Gracias a Mabel y a todos los que organizan el Congreso por invitarme. Es para mí un honor y una alegría, además una alegría doble volver a Valencia, porque se van acumulando las caras de amigos y de gente querida que siempre es bueno reencontrar. Bueno, además de lo que ha contado Encarna, a mí me apasiona aprender, me apasiona imaginar mundos posibles, otros a veces no tan posibles, ver más allá de los límites, jugar, experimentar y soñar y de alguna manera mantener viva aquella niña que fui a pesar de los años y que como la mayoría de los niños no tienen en su vocabulario la palabra imposible. Empecé a trabajar como maestra cuando solo tenía 19 años y desde entonces, de un modo u otro, he estado siempre vinculada a la educación. Los primeros 10 años los pasé como maestra en educación infantil y a todas las niñas y a los niños que habitaban las aulas les debo algo fundamental, porque de ellos aprendí lo importante que era la empatía, la capacidad de conectar desde el primer minuto, la habilidad de comunicarse más allá de las palabras y de dejarse sorprender. De todos ellos aprendí que enseñar no consistía nada más que en acompañar, en animar, en creer genuinamente en las posibilidades del otro y en estar convencidos de que antes o después iban a conseguirlo. Esos años están llenos de anécdotas y una de ellas fue la de Clara. Clara era una niña con parálisis cerebral que apenas podía hablar y apenas podía andar, o al menos eso creían todos y eso me dijeron a mí cuando empecé a trabajar en esa escuela. Yo era maestra de música, así que cuando tocaba bailar, pues cogía a Clara de la mano y pues la llevaba porque quería que hiciera lo mismo que los otros niños. De vez en cuando me despistaba, todo hay que decirlo, y la soltaba y ella, como podía, daba 2 o 3 pasos hasta que yo la volvía a coger al vuelo. Un día, pues a las semanas, meses de estar ahí, no lo recuerdo, llamó su madre y dijo que quería hablar conmigo. Y claro, ningún padre quiere hablar con la maestra de música. Así que yo dije, ay Andrea, se te va a caer el pelo porque va a venir aquí la señora y te va a decir que cómo se te ocurre soltarle las manos a la niña, que como se caiga algún día, pues te vas a enterar. Y pues no, la mujer no venía para eso. La mujer venía a preguntarme que qué había hecho yo para que Clara pudiese cantar, que ni siquiera la logopeda podía entenderlo. Y yo no supe qué responder porque yo no había hecho nada. Yo simplemente había pensado que aquello que todos en la escuela creían que era imposible, pues era posible. Yo era nada más que una maestra de música, no sabía nada de necesidades educativas especiales, o sea que a mí me llegaban los niños, pues parálisis cerebral, síndrome de Down, y yo hacía lo que mejor podía, pero lo hacía convencida de que todos iban a poder hacerlo y que Clara también iba a poder cantar. Ahí aprendí quizá la primera lección importante, muy importante, que marcó mi vida como profesora, y es que lo que es imposible solo está en nuestra mente. Quiero creer que mi confianza tuvo un impacto en la vida de Clara, que hoy será pues una adulta, hace muchos años de esto, y creo que afortunadamente
todos podemos recordar algunas historias, que estas historias son más o menos frecuentes. Probablemente todos y cada uno de los que están aquí puedan recordar a un maestro, una maestra, un profesor, un adulto que marcó sus vidas para siempre. Aquel maestro que hizo que su materia fuese la más apasionante de todos, pero sobre todo que os hizo sentir que erais importantes, inteligentes, capaces. Todos tuvimos seguramente un señor Keating, un profesor que nos ayudó a soñar, a creer en nosotros mismos y a confiar en que nada ni nadie podía interponerse en nuestro camino. No sé si habéis, mientras escuchaba, podido conectar con ese maestro que para cada uno era distinto, pero me pregunto qué hacía que cada uno de estos maestros o qué hace que cada uno de estos maestros sea tan especial. Probablemente estos profesores, más allá de dominar su materia y de tener pasión por lo que enseñan, se interesaban por nosotros. Confiaban no solamente en nuestra capacidad de aprender, sino también y sobre todo en nuestra capacidad de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Se interesaba genuinamente por lo que decíamos, nos escuchaba, nos hacía preguntas inteligentes, de aquellas que nos invitaban a pensar y sobre todo nos hacía sentir que éramos importantes. ¿Y por qué os cuento todas estas historias en un congreso de educación inclusiva y en una conferencia sobre coaching educativo? Porque la confianza en el otro, en su capacidad de aprender, es una de las bases del coaching. El coaching, como veremos hoy, es una técnica, pero además, y sobre todo, o al menos como lo entiendo yo, es una manera de ser, es una manera de posicionarse en la escuela y en el mundo, y en la sociedad, y es una manera de relacionarse con las otras personas. John Whitmore es el autor de una de las definiciones de coaching más extendidas, y si alguien sabe o ha leído algo de coaching, seguramente la ha leído porque es el autor más citado. Y según Whitmore, pues el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Repito, liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Whitmore era un corredor de carreras de coches y fue el que realmente introdujo toda esta historia hace muchos años del coaching en Europa. Primero lo hizo en el mundo deportivo y luego en el mundo de las empresas. A través de la práctica del coaching, él pretendía acompañar a las personas para que pudiesen sacar lo mejor de sí mismos. Y utilizaba, por eso la ilustración, utilizaba la analogía de la bellota. En uno de sus libros explica esta analogía y dice que al igual que la bellota como fruto tiene todo el potencial para llegar a ser el roble más maravilloso, pues cada persona tiene dentro de sí todo lo que necesita para llegar a ser una persona maravillosa y para conseguir todo lo que se propone. Whitmore había aprendido algunas cosas importantes de Tim Gallwey, el autor de un libro que se llama El juego interior del tenis. Gallwey era educador y entrenador de tenis en Harvard y años antes había advertido que el mayor enemigo de los deportistas no eran sus limitaciones técnicas, sino su propia mente. Era ese diálogo interior que todos tenemos, seguramente. Aquí podréis recordar cosas, todos tenemos todo el tiempo, y que en el caso de los deportistas, pues les dice, vas bien, ahora corre, ahora agáchate, que ahí viene la bola, esto hasta tu madre lo haría mejor, estás perdido. Todas esas cosas que nos vamos diciendo mientras hacemos. Esto mismo les pasa a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, y aunque algunos se resistan a creerlos, no tienen más posibilidades de éxito los alumnos que sacan mejores notas, ni los que tienen más talento, si es que tal cosa como el talento existe, sino los que pueden desarrollar un nivel más profundo de autoconciencia, los que pueden controlar ese diálogo interior, los que pueden fijarse sus metas, saber exactamente a dónde quieren ir y encontrar el camino para llegar ahí. Y lo que es más importante, los que están convencidos de su capacidad para conseguirlo. Después de todo, la posibilidad de llegar a algo descansa siempre en nuestros sistemas de creencias. Y como decía Virgilio, pueden porque creen que pueden.
no pueden porque saben que pueden. Hay otra cita parecida, en este caso Henry Ford, que tiene una historia, bueno, me apasionan las historias de las personas, y la historia de Henry Ford también es apasionante, y él decía: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y lo cierto es que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Se ha insistido mucho en los últimos años en la cultura del esfuerzo, pero el esfuerzo solo no sirve para nada. Yo puedo proponerme estudiar y hacer algo, 5 horas por día, pero si en el fondo creo que no voy a aprender, lo tengo muy, pero muy difícil. Nuestro mundo está lleno de historias de superación, y cuando mencionamos algunas de estas historias, pues a mí mucha gente me dice a veces: bueno, Andrea, pero eso es casualidad. Y yo creo que realmente no es casualidad, que las cosas pasan siempre por algo. Mirad, leed, por favor, lo que dice Albert Casal, este joven de 20 años que a los 5 años tuvo una mononucleosis y luego tuvo una leucemia y se quedó en una silla de ruedas. Albert Casal dice muchas cosas que son verdades como puños, pero yo me quedo con lo que dice de sus padres, cuando da gracias a sus padres porque nunca le dijeron que él no podía. ¿Cuántas veces decimos y otras veces no decimos, simplemente pensamos que algún alumno no va a ser capaz de llegar a algo? Me decía hace unos meses una maestra en un taller de coaching, pero ¿cómo es que se dan cuenta cuando tú en realidad estás pensando que no vas a poder, pero no se lo dices? Y se dan cuenta, claro que se dan cuenta. No hace falta decirlo o no decirlo, hace falta pensarlo. Y la pregunta es, además, ¿tenemos derecho a desconfiar de las posibilidades del otro? ¿Podemos asegurar que no va a llegar a algún sitio? El coaching en realidad no es más, explicado de una manera simple, es un proceso de aprendizaje sobre nuestras creencias, sobre nosotros mismos como individuos y también como colectivos. Un proceso de aprendizaje para cambiar, para transformarnos. Y este proceso de aprendizaje y de cambio se hace a través de conversaciones. Pueden ser las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, pero mucho mejor si la podemos tener con otra persona. Da igual que se llame coach, que se llame maestro, orientador, compañero, colega. Y esto simplemente porque a veces es muy difícil hacernos preguntas a nosotros mismos cuando creemos que no tenemos las respuestas. Un coach habilidoso, o un director, un profesor, un estudiante que ha aprendido estas técnicas del coaching, nos va a hacer preguntas que desafían nuestros pensamientos con el objetivo de ayudarnos a tomar conciencia, a definir qué queremos y a aprender de nosotros mismos, a fijar nuestras metas y a alcanzarlas. Volveremos sobre este tema, pero retomando la definición de Whitmore, quizá algunos hayáis pensado que no hay nada nuevo en esto y que en realidad esto es lo que hacemos los docentes. Enseñamos para sacar lo mejor de nuestros alumnos. Y en parte es así. Enseñamos con la esperanza de que obtengan los mejores resultados. Pero hay un problema o un pequeño detalle, y es que casi siempre somos nosotros los que decimos lo que tienen que aprender, cómo lo van a aprender, cómo les vamos a evaluar. Pocas veces les preguntamos, y salvo excepciones, damos la misma clase para todos. Unos aprueban, otros suspenden, otros abandonan. Nos guste o no nos guste, la mayoría de los docentes somos directivos y enseñar en nuestro imaginario es decirle al otro cómo se hacen las cosas y cómo las tiene que hacer. Y está claro que hay momentos en que lo mejor que podemos hacer por nuestros alumnos es enseñarles, pero no todo el tiempo ni de cualquier manera, porque cuando les enseñamos estamos ignorando a la persona que hay detrás del alumno, a sus intereses, a sus miedos, sus fortalezas o sus debilidades.
El acto de enseñar, algunas veces, es como esa definición del diccionario de la Real Academia, que por favor alguien que les escriba y que diga que la cambie. Yo hace poco les escribí para que cambiaran la definición de coaching y me contestaron que en la próxima edición lo iban a hacer. Así que vosotros le escribís ahora para que cambie la de enseñar. Porque la definición de enseñar en el diccionario dice exactamente instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos. Así que ya os dejo una tarea. Desde el enfoque del coaching, y esa es la segunda parte de la definición de Whitmore, creemos que cuando acompañamos a las personas aprenden, pero el coach no enseña, no dice lo que hay que hacer. El coach lo que hace es ayudar a aprender. Esto puede parecer un pequeño matiz o un juego de palabras, pero es mucho más que esto. Es pasar de un modelo directivo a un modelo no directivo. Y convengamos que algunos sistemas educativos y también algunos sistemas de formación del profesorado siguen siendo demasiado directivos. Siguen estando basados en esta idea de la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire, esa educación que nos dice qué es lo que hay que hacer, que nos ofrece soluciones que son las mismas para todos, como si todos fuésemos iguales, y que intenta medir resultados sin establecer diferencias. Mirad el gráfico, no sé dónde está, aquí atrás, por favor, un momento, e intentar pensar en qué lugar pasáis vosotros la mayor parte del día. Da igual si estáis dando clases, si estáis orientando, si estáis criando hijos. Mis primeros pasos, hace ya unos años en esto del coaching, fueron una verdadera conmoción. Yo, la profesora empática, siempre atenta a los últimos métodos, a las innovaciones, la que estaba siempre queriendo cambiar, me di cuenta de lo directiva que podía ser con mis alumnos, de lo mucho que hablábamos los profesores y lo poco que escuchábamos. Y ese primer paso, el de callar, fue uno de los más difíciles, pero también el más importante. Uno de los problemas es que en nuestras escuelas y en el ámbito educativo en general hablamos mucho y escuchamos muy poco. Si realmente queremos cambiar algo en la educación, si queremos tener escuelas más inclusivas, probablemente debamos empezar por escuchar para entender, no para imponer nuestras propias ideas. Escuchar al otro es un acto de entrega. Algunos dicen que es un acto de amor. Cuando escuchamos activamente, estamos transmitiendo un mensaje fundamental y es tú me importas. Y cedemos la palabra al aprendiz, al que aprende, que al sentirse atendido y comprendido puede pensar con mucha más claridad. Dejarle escuchar su propio diálogo y sus reflexiones, llegando a entenderse mejor a sí mismo, es el mejor regalo que podemos hacerle. Porque no pensamos igual cuando verbalizamos y cuando nos escuchan. Sin duda, un buen coach es un buen oyente y un excelente coach es un excelente oyente. Yo sigo practicando. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar bien? Bueno, pues nos cuesta por muchas razones, pero una de ellas es porque en las escuelas nos ocupamos poco de esta cosa de escuchar y hablar. Hay investigaciones que dicen que un estudiante universitario pasa el 80% del tiempo escuchando, o mejor oyendo, lo que le cuentan sus profesores. Esta habilidad parece no salir mucho mejor parada, según las investigaciones, en las escuelas. En el año 85 se hizo una que mostraba que mientras los docentes dedicaban la mayor parte de su tiempo a enseñar a leer y a escribir, rara vez dedicaban tiempo a enseñar a hablar y a escuchar. Y dejarme aquí hacer un paréntesis, porque cuando pensé en decir esto dije, ostras, ahora me va a escuchar alguien de estos, que gente cuando hace el currículum, tenemos amenaza de nueva ley, y va a pensar que lo mejor es incluir más contenidos de escucha y de hablar en el currículum de lengua. Y no, porque ya tenemos algunos y porque a escuchar y hablar no se aprende en la clase de lengua. Estas habilidades se practican y sobre todo se predican con el ejemplo. Si tenemos profesores, si estamos rodeados de gente que sepa escuchar,
nuestros alumnos van a aprender a escuchar. Si les dejamos espacio para hablar, ellos van a aprender a hablar. Y retomo el hilo porque decía eso, que las habilidades más utilizadas, que son hablar y escuchar, ocupan nada menos que el 65%, son las más ignoradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las razones pueden ser muchas, pero una de ellas puede ser que, como son actividades cotidianas que practicamos incluso antes de llegar a la escuela, muchos pueden pensar que en realidad todos sabemos hablar y escuchar. Bueno, sabemos a medias. En mi experiencia, trabajando con los profesores y también con muchas alumnas y alumnos de todas las edades, es muy fácil observar lo que nos cuesta, lo difícil que es guardar silencio y escuchar hasta el final sin intervenir, sin aportar ideas o comentar algo sobre la propia experiencia. Uy, sí, eso justamente fue lo que me pasó a mí, o yo lo resolví así, o tendrías que. Nos encanta dar consejos. Y cuando trabajamos en estos talleres de coaching, pues muchos profesores, muchos alumnos descubren que ellos pensaban, todos pensábamos que escuchábamos muy bien y que tenemos mucho margen de mejora. El que más me encantó fue hace unas semanas, un profesor de secundaria que entre medios vino la Semana Santa y se fue de vacaciones a otro país. Y cuando volví a encontrar me dijo: «Jo, Andrea, me he pasado 10 días recorriendo México y escuchando a la gente. No sabes lo que he descubierto». Y dije, pues, la mejor forma de aprender. Había practicado fuera de la escuela. Pero los primeros días con este profesor, eso, pues, el escuchar había sido, pues, todo un descubrimiento, esta dificultad de escuchar y de permanecer callado incluso cuando el otro no habla, incluso cuando se producen esos silencios que a veces parecen incómodos. Porque los silencios no es que el otro no sepa qué decir, los silencios son esos espacios donde el otro está pensando y a veces le interrumpimos. ¿Qué hacemos en el aula cuando le decimos a un alumno, pues, Juanito, a ver, ¿qué has entendido de esto? Y Juanito no responde ahí mismo. Pues decimos, vale, no lo sabes, y entonces pasamos a Pepito. Y no, resulta que Juanito está pensando y lo que necesitamos es dejarle ese tiempo para pensar y necesitamos aprender que los silencios no son más que espacios en blanco que ya se han de llenar. Muchas veces, mientras escuchamos, también lo hacemos, como decía antes, pensando en el momento de ofrecer nuestra solución, de qué consejo vamos a dar. Y pues, ayer hablaba con una orientadora, ¿no? Y entonces esta mujer se había formado como coach, está en Málaga, y me decía, a ver cómo hago, porque los orientadores orientamos, los coaches nos podemos dar consejos. Y yo decía, bueno, ya encontrarás el equilibrio y harás una cosa cuando toque y harás otra cosa cuando toque. Pero cuando trabajamos del ámbito del coaching intentamos dar consejos y dar soluciones, sabemos que a veces hace falta, pero porque mi solución, mi mapa del mundo, no es el mismo que el de la persona con la que estoy hablando. Y lo que para mí es una idea brillante, para el otro puede no serlo. También cuando trabajamos del ámbito del coaching, la mayoría de las personas, no voy a decir todas, porque bueno, yo trabajo con un puñado de personas que están trabajando en esto en distintas escuelas, pero creo que coincidimos en algo, y es que no creemos en las revoluciones educativas. Creemos más bien en la necesidad de que cada uno pueda saber hacia dónde se dirige. Creemos en la responsabilidad individual. Creemos en que cada profesor pueda descubrir qué quiere hacer y hacia dónde quiere ir. Y como decía Séneca, pues no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Así que un paso importante es que cada profesor y cada alumno y cada persona sepa lo que quiere para su vida. No sé si os habéis fijado, pero a la gente, a veces a los mayores, bueno, a veces no, muchas veces, pero a los jóvenes les cuesta mucho saber qué es lo que quieren. Cuando uno pregunta, no qué carrera vas a estudiar, esa pregunta es relativamente fácil, pero ¿tú qué quieres para tu vida? Una pregunta compleja, que lleva mucho tiempo y que no estaría de más empezarnos a preguntar desde que somos pequeños. También quienes trabajamos en el coaching creemos en la posibilidad
como os decía al principio, de que cada uno pueda conseguir lo que se proponga, de que pueda pensar más allá de los límites. Y creemos en la importancia de salir de la cultura de la queja, de imaginar mundos posibles y de dar el primer paso. Porque cuando uno da el primer paso, pierde el equilibrio que tiene en esta zona de comodidad. Y el primer paso es el más importante. Una vez que hemos perdido el equilibrio, no nos queda más que ir para adelante. Algunos, vamos viendo tiempo, sí. Algunos profesores que hacen cursos, algunos directores, algunos coaches que quieren iniciar un proceso en sus escuelas. Muchas veces hay profesores que a título individual vienen a un curso y terminan tan entusiasmados que dicen, pues yo quiero llevar esto a mi escuela, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde lo hago? Bueno, preguntan eso, ¿cómo empezar para crear esto que llamamos una cultura del coaching? 3 colegas con los que trabajo, pues un australiano, otro inglés y otro americano, que tienen mucha más experiencia que yo y han trabajado con miles de colegios y de profesores, hicieron hace unos años una propuesta que mostraban que en realidad tenemos distintos portales, es decir, que esto del coaching no es que llegamos al centro y hay una fórmula mágica, hay muchas puertas de entrada o muchas maneras de conocer. Una es comenzar con los profesores, con los docentes, con su desarrollo personal y con su práctica profesional. Personalmente, a mí es el portal que más me interesa y al que más me dedico, quizá porque he trabajado pues, 20 años en una universidad en formación inicial y he trabajado muchos años en formación del profesorado, y porque creo que muchos de los esfuerzos que se hacen en formación son y van a seguir siendo estériles si no somos capaces de acompañar a los profesores primero en su desarrollo personal. Y repito, personal. Tendemos a generalizar y hablar del profesorado, como si fuera un bloque, un conjunto de cosas, todos los profesores son iguales. Y no. Detrás de cada docente hay una historia, hay creencias, hay también esto que Ignacio Pozo llama las teorías implícitas, que de alguna manera marcan lo que enseñamos o dejamos de enseñar. Hay ilusiones, hay frustraciones, hay miedos, y todo esto generalmente se calla. Porque a los docentes nos pagan para saber, a los docentes nos pagan para ofrecer soluciones y no para dudar de nosotros mismos. Los profesores creemos, o muchos profesores creemos, que siempre tenemos que tener la respuesta correcta, que hemos de ser infalibles y cuando nos damos cuenta que no lo somos, intentamos ocultarlos. No solamente callamos, sino que algunas veces detrás de esa máscara de profesores eficaces e innovadores escondemos una carga emocional muy pesada. En los últimos años he tenido la fortuna de compartir procesos de coaching con muchísimos docentes, algunas veces en conversaciones uno a uno, otras veces en grupos de trabajo y otras veces en cursos de formación. Y a través de estas conversaciones he sido testigo de lo importante que es para los docentes descubrir quién está detrás de esa máscara, cuestionar lo que muchas veces hacen con su mejor intención y recordar por qué entraron a la docencia, por qué empezaron a ser profesores, conectar con sus valores, descubrir sus creencias y definir qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus metas y a partir de ahí empezar a construir. Otro portal que en España ha sido pues, el que más soporte ha recibido es el coaching para equipos directivos, que generalmente se llama coaching para el liderazgo. A mí no me gusta llamarle coaching para el liderazgo porque en realidad creo que el liderazgo es una habilidad que debe ser compartida por toda la comunidad educativa, cualquiera puede ser líder, y son muchas las investigaciones que muestran cómo cuando los equipos directivos pasan por un proceso de coaching, pues hay una mejora en los centros escolares. El otro portal, otra puerta de entrada, es el coaching para la comunidad, que incluye a los padres y a otros miembros de la sociedad civil. Yo he tenido la fortuna de trabajar durante 2 años en un programa inglés como voluntaria, un programa que se llama Parent Gym, y nuestro trabajo consiste en ir durante 7 semanas a las 9 de la mañana a las escuelas, donde los padres, en escuelas en zonas muy vulnerables, los padres dejan a sus niños y vienen a estas sesiones que duran 2 horas voluntariamente.
No es una escuela para padres, no les decimos qué van a hacer, pero cada semana hablamos de un tema, hablamos del amor, de cómo hablar con los hijos, de la disciplina, y ellos mismos a través de estas conversaciones van encontrando sus propias soluciones. El impacto que eso tiene en los niños es impresionante y directo, porque al final lo que conseguimos es que se rompa esta cosa de que el profesor le echa la culpa al padre, y los padres al principio muchas veces dicen, jo, es que los profesores no entienden a mi hijo, y entonces vamos abriendo esos caminos de diálogo y entendiendo que todos somos importantes. Y el otro portal es el de los estudiantes, donde el coaching puede aplicarse de muchas maneras. Puede aplicarse como una técnica en tutorías, los profesores aprenden a utilizar en las tutorías, como una técnica en orientación, como una técnica en el aula, y también pueden usarse en procesos de coaching entre pares. Habéis visto aquí programas de mentoría entre pares, ¿no? El Pigmalión y otros, perdonad si me pierdo algún otro que se presentó, donde simplemente en vez de haber un mentor y un mentorado, pues hay un coach y un coacheado. Lo que se utiliza pues es una técnica diferente. ¿Por qué es importante el coaching con los estudiantes? Se haga como se haga. Porque no podemos ya enseñarle todo lo que necesitan saber. Yo creo que hace 10 años, me acordaba ayer en el avión, pues escuché en Madrid a Miguel Soler hablando de que se decía que de aquí a unos años pues los alumnos que estaban en esa época en la escuela pues no iban a trabajar en lo que les estábamos formando, ¿no? Esto suena porque cada vez se dice más. Pues ya han pasado 10 años y en realidad pues todavía hemos cambiado pocas cosas, pero la amenaza la tenemos aquí. Y la pregunta es, bueno, si lo que les enseñamos no sabemos si les va a servir, ¿cómo cambiamos eso? Pero además, ¿cómo les equipamos para lo que van a necesitar? ¿Y qué sí sabemos que van a necesitar? Sabemos que van a necesitar resolver problemas, trabajar en equipos, ser más optimistas, ser resilientes y adaptables, porque van a tener que, ya lo sabemos, los informes dicen 10 trabajos, ¿no? Pues adaptarse a los cambios, adaptarse a un mundo que ya pues, es muy distinto a lo que era, y todas esas habilidades pueden aprenderse a través de estas conversaciones y son uno de los legados que les podemos dejar. Cuando hacemos cursos, yo trabajo en un programa que hacemos muchos cursos online y como se hace en inglés y en español, pues tengo la fortuna, tengo un mapa, me encanta, voy poniendo lugares del mundo porque cada vez que te llega un alumno nuevo, yo qué sé, la última que he tenido era de Hong Kong, y digo, bueno, ahora voy a aprender algo de ahí, ¿no? Ya sabéis, ya os dije al principio que me apasionaba aprender. Y entonces, cuando hablamos de estos portales, les preguntamos qué otros portales sugerirían ellos. Los portales más sugeridos por la gente que hace estos cursos son coaching para el personal administrativo. Pensar vosotros por qué. Yo la primera vez que lo leí pensé en el personal administrativo de mi universidad y dije, vendría bien esto. Y el otro que mencionan mucho es coaching para los responsables de políticas educativas. Y aquí, con todo respeto, no sé cuántos responsables hay, bueno, tenemos una aquí, pero con todos los respetos me permito sugerir que a muchos de nuestros políticos les vendría bien aprender a escuchar y a conversar de otra manera. A lo mejor podemos hacer curso acelerado antes del próximo pacto educativo que se anuncia ya. Ya voy terminando. En realidad son muchas las investigaciones que muestran hoy los resultados de experiencias en centros educativos que han trabajado, empezando por algunos de los portales que hemos visto y en algunos casos integrándolos a todos para llegar a crear una cultura del coaching. Es un proceso lento, no es un proceso mágico como nos intentan vender, porque ahora, pues, bueno, todo esto parece que estuviera muy de moda y la fórmula mágica. No hay fórmula mágica. Yo, como me encanta viajar y moverme, como ha dicho Encarna, pues en los últimos años voy y vengo, pues he estado mucho tiempo en Londres porque en Inglaterra llevan casi 15 o 20 años trabajando en proyectos de coaching educativo. En una época estuvo financiado por el Departamento de Educación, ahora no, porque los tiempos son otros y el gobierno es otro, pero aún así se ha creado esa dinámica en muchos centros.
Es un proceso lento, es un proceso que lleva entre 3 y 5 años y en el que algunas escuelas empiezan por los equipos directivos, pero otras empiezan por otros portales. Lo que sí he visto y lo que sí os puedo decir es que cuando uno entra a una escuela donde han sido capaces de formar una cultura del coaching, donde todos hablan de igual a igual, es decir, que una conversación entre un estudiante y un director es una conversación de igual a igual, donde todos creen en el otro, donde todos confían y no encuentran enemigos por todas partes. Los resultados, incluso en escuelas muy vulnerables y que venían de muchos problemas, son impresionantes. ¿Es una utopía que todas las escuelas lleguen a crear una cultura del coaching? Probablemente sí, probablemente no, pero bueno, para eso estamos hoy aquí reunidos y para eso se hacen estos congresos y cientos de eventos donde los profesores, algunas veces organizados por la Administración y otras veces de manera voluntaria, se reúnen para hablar de esto, de lo que hablamos y hablamos, pero nos falta un poquito más para pasar a la acción, y es cómo cambiar la educación. Cambiar la educación, dicho así, es una empresa demasiado grande y, como antes hemos sugerido, tenemos que empezar por algún sitio. Ya dije que yo y mucha gente no creemos en las revoluciones educativas y tampoco creemos en esto que se dice de reiniciar el sistema, porque el sistema educativo no es un ordenador. Creemos, sin embargo, en la posibilidad de empezar este cambio por nosotros mismos, de dialogar, de recuperar individualmente y juntos la capacidad de imaginar y de creer que otra escuela es posible, y de empezar por uno mismo, por nuestro aula, por nuestro centro, por nuestra comunidad. Porque es fácil buscar culpables: el director, los padres, los maestros, los niños de hoy, la crisis, los políticos, el sistema. Siempre estamos echando balones fuera, porque claro, pues, si la culpa es del otro, ¿yo qué me quito? Me quito responsabilidad. Y es cierto, no estoy aquí defendiendo a nadie ni diciendo que la situación sea fácil. La situación que vivimos hoy los profesores es quizá más compleja de lo que ha sido nunca, pero bueno, tenemos dos opciones: quedarnos en la queja o pensar qué puedo hacer yo desde donde estoy para contribuir a ese cambio que todos queremos. Y en eso estamos, y a eso nos ayuda pues algunas veces el coaching. La conferencia empezaba con una pregunta, y es si el coaching es una moda. Queremos creer que el verdadero coaching educativo no lo es. Y digo verdadero porque sí que parece ser una moda. Ahora todo el mundo se hace coach en un fin de semana y todo el mundo habla de coaching y parece que eso fuese a cambiarlo todo. Y a veces los orientadores, que aquí hay muchos, se cabrean, y con razón, porque salen noticias en los periódicos. Ya sabéis que algunos periodistas últimamente, me tiene mal la cosa, pues sacan noticias, ¿no? Y ahora lo que hace falta en las escuelas son coaches, entonces los orientadores se sienten desplazados. Aquí no se trata de desplazar a nadie, se trata de sumar y se trata de aprender que hay otra posibilidad, otra posible técnica para podernos comunicar, y que hay otra forma de trabajar en las escuelas. ¿Es una moda? Bueno, puede ser que ahora se hable más de ello, pero en realidad quienes trabajamos en coaching aspiramos que de aquí a unos años el coaching no sea necesario. Aspiramos en que las escuelas sean escuelas donde el diálogo, el compromiso, la responsabilidad personal y también los sueños, la posibilidad de imaginar y de pensar que vamos a cumplir los sueños, sean una realidad. Aspiramos a construir escuelas cada vez más inclusivas, donde todos, y cuando digo todos, no digo los que creemos que tienen problemas, todos son importantes, todos son escuchados y valorados, porque como sistema que es, la escuela necesita de esas diferencias. Necesitamos de todos para llegar a donde querramos llegar. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahora digo que les decía, muchas gracias. Le decía a un compañero antes de un Cefire que a mí esto de hablar
me gusta poco, a mí me gusta más escuchar. Pero bueno, como a veces me toca, lo he hecho, me gusta más escuchar y me gusta más dialogar. Sé que quedan 4 minutos para preguntas, pero como estaré por aquí toda la mañana, pues si alguien quiere conversar, yo estaré encantada de hacerlo. ¿Cómo hacemos? Mejor toca el... No sé si contamos de la pieza clave y enlazo con lo tuyo. Sí, claro. Sí. Bueno, si me permitís, mientras os decidís a hacer preguntas, como nos quedan 4 minutos del programa, quiero invitaros a participar en un acto de la Primavera Educativa que tiene precisamente que ver con la frase que Andrea ha pronunciado hace unos minutos, y que es ¿qué puedo hacer yo para provocar el cambio? Desde el Consejo Escolar, que estamos trabajando en esa línea, posiblemente porque yo he hecho algún curso con Andrea, y sí que estamos concienciados de esa necesidad, lanzamos una propuesta para la Primavera Educativa en la que hemos estado trabajando desde el mes de octubre. La propuesta era en unos triángulos que enganchaban unos con otros. Muchos de los que estáis en la sala habéis participado y aprovecho también para daros las gracias. Se repartieron a través de los consejos escolares municipales a todos los centros escolares para que se hiciese una propuesta que consistía en esos triángulos, pintarlos por una de las caras de color lila y por otra de las caras tenía que haber una reflexión de los niños sobre qué puedo hacer yo por la igualdad de género. ¿Cuál es mi compromiso personal, esté donde esté, para conseguir que esa lacra social se acabe de una vez por todas? En los colegios se trabajó con las familias y se organizaron el día 8 de marzo marchas en los ayuntamientos con micrófonos para dar voz a los niños y que dijesen cada uno de ellos a qué se comprometía. Hemos recibido 10.500 piezas y en la beneficencia tenemos un espacio que es uno de los claustros en los que hemos construido una flor de color lila con todos los pensamientos, las imágenes, las fotos que nos han llegado, que de verdad que vale la pena, porque es como la materialización de todos esos pensamientos juntos. Si todos actuamos desde donde estamos, el cambio es posible y además es necesario. Estáis todos invitados. Vale, 3 preguntas y 3 respuestas muy breves que nos llama la hora del café, pero bueno, yo las respondo con algunas ideas y después, como os decía, podemos seguir hablando. La primera dice ¿qué pasa si es el profesor el que dice que no quiere escuchar? ¿Se debería seleccionar al profesorado como profesional capaz de escuchar? Buena pregunta. Pues, si soy sincera, sí. Y además, como os dije antes, yo he trabajado 20 años en una escuela de formación del profesorado, de magisterio, y siempre he dicho que somos nosotros, ahí en magisterio, los primeros que debemos cambiar para que cuando llegue la selección del profesorado estas cosas pasen. Pero sí, ¿cómo estamos seleccionando a los profesores de hace años? Como una oposición, los 50 temas, los 70, un tema más, un tema menos. Pero resulta que vamos a trabajar con material muy sensible, con personas, niños, jóvenes, adultos. Y lo único que no miden las oposiciones son nuestra capacidad de escuchar, nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra empatía. ¿Cómo se va a medir eso? No lo sé, pero la respuesta es que sí. Esta nos la hacen siempre, sí. Ante tanto intrusismo en personas que hacen coaching, con tan solo haber hecho un curso de fin de semana, se habla de
coaching y qué opinas. Pues que es verdad y que es una pena y que siempre digo que la ambición a veces rompe el saco, ¿no? Cuando empezó todo esto del coaching se han creado, y además yo he visto hace 4 o 5 años cuando yo empecé en esto, estaba en el Instituto de Educación en Londres, iba, venía. Yo me acuerdo que les decía ahí a los colegas, pero en España no hay nada de esto. Y no sé qué pasó en 4 años que aquello se ha multiplicado. Pero el problema es que todas estas empresas de coaching que quieren ampliar su modelo de negocio, porque es que se inventaron un curso de fin de semana, cambias tu vida, como hay paro, no hay trabajo, te haces coach y ya te has transformado. Y cuando el negocio se ha quedado corto, muchos han dicho, pues, coaching empresarial, hay mucha competencia, vamos a la educación, y esto pasa. Yo tengo alumnos que me han dicho, Andrea, es que he hecho un curso de coaching, pero el que lo daba ha trabajado en empresas y me decía, ya harás tú la relación con la escuela. Pues el intrusismo no debe ser admisible. Ojalá que algún día el coaching sea una profesión regulada. Cuando se habla de coaching y psicología, en realidad hay gente que trabaja en coaching que está intentando unirse a gente que trabaja en psicología positiva en las universidades y conseguir que esto llegue a ser una profesión regulada. Entonces, la respuesta es sí, es que esas cosas pasan y se confunde a gente que se ha formado durante años y que está intentando hacer un trabajo serio con esto de que, bueno, pues todos vamos y mañana yo te ayudo a solucionar tu problema, que además eso no es coaching. Entonces, lamentablemente pasa. Dicho esto, hay muchas universidades que están trabajando con programas muy potentes y muy serios. Uno de los programas de psicología del coaching más potentes está en Australia. En Londres está la Universidad de East London, que tiene también un programa muy fuerte. En Castellón hay un programa de psicología positiva, que esto es lo bueno de volar y encontrarse con gente y que tu vecino de asiento vea lo que estás leyendo y te diga, ah, tú te dedicas a esto. Pues ella me contó y lo estuve viendo, en Castellón hay un programa muy interesante de psicología positiva y entonces, bueno, tenemos que aspirar a eso, a que cada vez pues, haya menos intrusismo. Y luego dice, ¿cómo hacer un coaching educativo cuando el equipo directivo rechaza mejorar la resolución de conflictos en el centro? Sí, esta es una buena pregunta y es una pregunta difícil de resolver porque el coaching tiene que ser ante todo voluntario y entonces, si el equipo directivo no quiere, es que no le podemos obligar. Yo cuando estas cosas pasan, o cuando os decía, cuando algunos profesores hacen un curso y quieren ir al centro con todo su entusiasmo y dicen, pero es que hay gente que no quiere, yo ante esto lo único que les puedo decir es, empieza con uno, empieza con tu vecino que quiera y empieza haciendo coaching entre pares, porque hay muchas técnicas de coaching entre pares, podemos observarnos las clases, ver qué quiero mejorar y después pues ya se contagiará otro y ya se contagiará otro y con mucha suerte el equipo directivo querrá. Yo hace poco empecé a trabajar en un centro, me acuerdo cuando me llamaron en un centro público, entonces me dijeron, queremos que hagas unos grupos de trabajo, pero a ver, porque aquí no se va a apuntar nadie, y de secundaria menos, eso fue lo que me dijeron antes de entrar. Yo dije, pues nada, dejarme dar una charla media hora, yo les explico de qué va esto y lo vemos. Entonces se apuntó un grupo numeroso de primaria, pero se apuntó un grupo más numeroso de secundaria. Todo se ha dicho, sorpresa, lo que os decía antes, nunca creas que lo que tú piensas es cierto. Y los profesores del grupo de secundaria me decían, pues Andrea, los que no vienen nos preguntan por los pasillos, ¿y qué es lo que estáis haciendo? Y quieren saber. Y yo te dije, bueno, vamos a esperar el próximo año y a lo mejor se animan y se apuntan. Con esto quiero decir que si alguien no quiere, podemos empezar por algún sitio y ya se irán sumando. Espero haber respondido. Gracias.